Envidia del pene. Infinidad de personas hablaban y aún hablan de este tema con gran soltura, sin precisar de dónde obtuvieron tal información, es decir, sin conocer el grado de confiabilidad, pero la mencionaban con tal seguridad que ipso facto se revestían con una especie de aura de sabiduría. Por tal motivo, la conseja popular lo aceptaba sin chistar, es decir, como una realidad. ¿Alguna vez escucharon diálogos del tipo: ¿qué tienen los niños? Pues pene. ¿Y las niñas? Pues nada. Visto con detenimiento, ese tipo de intervenciones invita a pensar con detenimiento, pues señala, asegura y enfatiza que ellos poseen una estructura relevante, importante, en concreto, algo de lo que ellas carecen. Por fortuna han existido personas deseosas de conocer el porqué de las cosas, pero igual el para qué de las mismas. En ese sentido es inevitable evocar la figura de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, quien allá por 1905 mencionó: en cuanto a la niñita, no incurre en tales rechazos cuando ve los genitales del varón con su conformación diversa. Al punto está dispuesta a reconocerla. Y es presa de la envidia del pene que culmina en el deseo de ser un varón, deseo tan importante luego. A partir de esta observación han corrido ríos de tinta, la mayoría producto de interpretaciones sin haberse tomado la molestia de realizar investigaciones que permitieran sustentar o refutar tan atrevida afirmación que se convirtió en sentencia. Con Freud pasó algo semejante a lo acontecido con Aristóteles, que sus aseveraciones se tomaban como verdades absolutas y nadie se atrevía a dudar. Todavía en los 20 del siglo pasado, Sigmund reiteró: pero hemos discernido que la niña siente pesadamente la falta de un miembro sexual de igual valor que el masculino. Se considera inferiorizada por esa falta, y esa envidia del pene da origen a toda una serie de reacciones característicamente femeninas. Continuaba la insistencia en colocar a la mujer en un nivel inferior al del hombre. Lo más impactante era que una gran cantidad de féminas de una u otra forma aceptaban tal envidia del pene. Pero antes de que despotriquen contra ellas, hay que tomar en consideración que fueron educadas, formadas, programadas en un sistema patriarcal y por ello no podían pensar de otra manera. Merecen un justo reconocimiento las féminas que han escapado de ese paradigma y luchan de forma indecible no solo por su propia liberación, sino también por la de sus congéneres. Pasemos a revisar lo que han dicho algunas personalidades respecto a nuestro tema. Juliette Mitchell nació en Nueva Zelanda, aunque gran parte de su vida la ha pasado en Inglaterra. Es psicoanalista, feminista marxista y autora de numerosos libros. Ha defendido con insistencia a Freud por considerar como un error las críticas y ataques lanzados contra él. Por ejemplo, cuando es descrito como machista, ella dice: cualquiera sea la forma en que se lo haya utilizado, el psicoanálisis no constituye una recomendación para una sociedad patriarcal, sino un análisis de la misma. Bien, a juicio de ella, Freud describía lo sucedido en la Viena victoriana y en el resto de Europa. Igual, afirmaba Mitchell que para opinar sobre su obra, habría que hacerlo desde una perspectiva psicoanalista. Por eso comentaba:
los niños de las feministas nacen directamente en el principio de realidad, no así los de Freud. Al parecer, la diferencia estribaba en que los primeros niños eran de carne y hueso. En cambio, los de Sigmund provenían de sueños, imaginaciones, fantasías, es decir, eran productos mentales. En cambio, Luz Irigaray, nacida en Bélgica, pero de vena francesa, filósofa, lingüista, feminista y psicoanalista, estaba en contra de la postura de Freud respecto a la mujer. Mostró su descontento e inconformidad respecto a la carencia de pene. Ella dijo: nada que ver equivale a no tener nada, de ser, de verdad. Personalmente coincido con esta autora. Mental o imaginario, el comentario las describe a ellas como carentes, incompletas. Ese algo que les falta las coloca por debajo del varón. La realidad es que ese trato diferenciado ha sido injusto y no podemos afirmar con certeza que se haya superado, pues sigue existiendo. En el 2020, Rodríguez hizo una pregunta por demás interesante. ¿Es la envidia del pene realmente un fenómeno clínico? ¿O se trata de un prejuicio freudiano a partir del cual el psicoanálisis condena a la mujer a un imaginario signado por la falta? Se partía de que tener pene era lo importante, lo trascendente. Solo por un instante, por un breve instante, pensemos que la cosa hubiera sido al revés. De haber sido la vulva lo destacado, los hombres tendríamos envidia de ella. No obstante, con el tiempo se ha pensado que más que envidia del pene, se envidia el falo, es decir, ese instrumento relacionado con el poder. Esta pregunta trajo a mi mente a Karen Horney, una de mis autoras favoritas, no solo por su apellido. Ella ha sido clasificada como neofreudiana. Pues bien, palabras más, palabras menos, dijo que las mujeres envidiaban la independencia masculina más que el pene. Y además compartió que algunos de sus pacientes externaban una envidia por no poder dar a luz. Rowland y Giannini, en el 2020, comentaron que Wilhelm Reich, uno de los discípulos más brillantes de Freud, no estuvo de acuerdo con lo de la envidia del pene, pues para él el orgasmo femenino era tan importante como el orgasmo masculino. Una vez más, el placer femenino, así como el papel del clítoris y el de la vagina, parecían estar estrictamente relacionados con la cultura. Y es que muchas de las propuestas, afirmaciones o hipótesis de Freud han sido descartadas. Por ejemplo, no se puede universalizar el complejo de Edipo. Bernie Silberheld, psicoanalista estadounidense que ha escrito mucho sobre sexualidad masculina, apuntaba que las mujeres no tenían envidia del pene, salvo cuando salían de campamento. Y alguna le comentó: ¿por qué querría una cosa así colgando entre mis piernas? Tendría miedo de sentarme en él. Tiene razón en parte, porque algunas autóctonas en nuestro país pueden orinar de pie, sin que el resto de la gente lo note, salvo por el rastro húmedo. Y eso del temor a sentarse sobre el pene sería el sueño de infinidad de varones. Daré un giro a este relato, pues considero que entre los hombres sí ocurre algo parecido al título de este escrito. Piensen solo por un instante por qué los inodoros masculinos parecen caballerizas. Pues para evitar desagradables salpicaduras, miradas indiscretas, de incredulidad o hasta coquetas. Además,
Resulta muy difícil encontrar un hombre que alguna vez no se haya sentido preocupado por el aspecto de su pene. Más del 90% teme poseer una miseria de órgano. Otros creen que lo tienen muy delgado, o muy grueso, o que se va demasiado hacia la izquierda, o a la derecha, vamos, peor que partido político, o que no tiene la suficiente fuerza para penetrar. En fin, la inconformidad instalada en la cotidianeidad. Si hace siglos se hablaba de que el coraje y la fuerza residían en el corazón, y esto era lo que caracterizaba a los hombres, en la actualidad las cosas han cambiado a tal grado que un varón, para presumir que es muy valiente, alardea ante los demás diciendo que tiene muchos testículos, bueno, huevos. ¿A qué obedeció el descenso del valor? Es decir, ¿del corazón a los genitales? Quizá nunca lo sepamos, pero una hipótesis podría ser que de esa manera se garantiza que solo los hombres son valientes, o dicho de forma más cruda, las mujeres no pueden serlo porque no los tienen. Pero no solo se le dio un valor agregado a los testículos, el pene también salió premiado, aunque sus poseedores vivan de una u otra forma angustiados. Si, como dicen por ahí, a los hombres se les incrusta el chip de la competitividad desde que nacen, es entendible que deseen poseer el pene más grande, cuando menos del grupo donde se desenvuelven. Agregaré las confesiones que algunos entrañables amigos me hicieron y aceptaron su publicación. Bueno, siempre y cuando guardáramos su identidad. Cualquier semejanza con algún conocido tuyo es pura y merita coincidencia. M. Las clases de educación física eran terribles, sobre todo al final, pues debíamos de bañarnos. Me daba pena que me vieran desnudo. Apenas me estaba desarrollando. Mis piernas eran flacas, con las rodillas todas cabezonas. Estaba todo plano. Se me podían contar todas las costillas y tan lampiño que de burla decían que me hiciera un injerto de axila de cualquier español en la cara y en el pecho. Pero lo peor era que me vieran el aparato. Yo no sé por qué en esas ocasiones se me hacía más chiquito. Debido a ello inventé una estrategia. Me quedaba hasta el último y luego me envolvía la toalla alrededor de la cintura. Me dirigía a las regaderas y si las tallas peneanas eran similares a la mía, me desnudaba y me bañaba. Pero si veía a un cuate con un pene muy desarrollado, argumentaba que me bañaría en mi casa por temor a contagiarme de pie de atleta. B. Tenía como 15 años y no sabía si el tamaño de mi pene era normal. Desde luego, nunca pregunté, porque de ello jamás se hablaba en serio. En la secundaria, los cuates presumían que lo tenían gigantesco, y al escucharlos me sentía peor. Recuerdo aquellas tardes en que lo medía y también que los resultados variaban de acuerdo a si me hundía nada, regular o poco la regla. Creo que sufrí mucho y nadie me prestó ayuda. N. Sin mostrar gran interés, trataba de enterarme de los medios para que el pene creciera. Algunos decían que si uno se masturbaba diario, los resultados se verían de inmediato. Pero unos días después escuchaba burlas de que fulanito tenía tantos barros por exceso de masturbación. Para acabarla de amolar, podían sugerirle a un cuate que se masturbara para no tener tantos barros. Fue mi juventud una época de gran confusión, porque los mensajes que escuchaba eran contradictorios. Igual, una vez un cuate dijo que le habían contado que colgándose cosas en el pene se estiraba. Eso sí, no me atreví a hacerlo por temor a lastimarme. Todavía en la actualidad he visto anuncios en revistas, de esas que lee uno en la peluquería,
donde garantizan que siguiendo su tratamiento en menos de 3 meses tendrá un pene para presumir. Mis primeras relaciones las tuve con la luz apagada, pero no era por romanticismo. Más bien me daba pena que se percataran de mi pequeña talla. Ni sé cuánto me duró el complejo. Creo que dejé de chiviarme cuando me di cuenta de que ellas ni en cuenta tomaban el tamaño, y aunque ahora ya ni me preocupo, recuerdo con tristeza cuántas veces me sentí mal por considerar que estaba defectuoso de mi pene. Puede estremecer y extrañar escuchar a esos varones exteriorizar su sufrimiento, pues siempre se jactaban del tamaño de sus genitales. Algunas féminas con frecuencia fantasean con estar en la cama con un varón de medidas genitales al menos L y de preferencia XL. Sin embargo, hay bastantes quejas de dolor por parte de mujeres que tuvieron relaciones con hombres con pene grande. Las y los profesionales serios de la sexuología no hablan de medidas y prefieren señalar la existencia de algunos casos, micropene, los cuales requieren asesoría a cargo de profesionales especializados. La realidad es que la mayoría de los varones tienen penes de tamaños normales. Eso sí, la obesidad hace que el pene se vea más pequeño de lo que es en realidad. Pero más allá de tamaños, algo que casi nunca toma en cuenta el hombre es su calidad de amante y por encima de ello su estilo para convivir con su pareja. Pero no solo en el ámbito del erotismo, sino en todos los otros aspectos de la vida. Olvidemos las medidas y atrevámonos a dar y recibir placer, teniendo clara conciencia del derecho a pedir. Y no lo olvides, ojalá pronto volvamos a coincidir.